porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así dice la palabra del Señor. Acompáñenme al libro de San Lucas, el capítulo 19. San Lucas, el capítulo 19. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Jesús entró en Jericó e iba pasando por la ciudad. Y un hombre rico, llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, procuró ver quién era Jesús. Esto es muy importante porque nosotros necesitamos también todos los días procurar ver, procurar conocer a Jesús. Es muy importante procurar conocer a Jesús. Es muy importante para nosotros todos los días. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través del estudio de su palabra, a través de la oración. Son los dos instrumentos a través de los cuales conocemos, profundizamos bien acerca de Jesús. Y entonces dice la Biblia que Zaqueo, en el versículo 3, estamos en el capítulo 19 del libro de San Lucas, el capítulo 3, el versículo 3. Dice la palabra del Señor, procuró ver quién era Jesús, pero tenía un problema y era la multitud. Dice la Biblia que no podía verlo a causa de la multitud. La multitud de personas siempre va a ser un obstáculo cuando tú quieras conocer a Jesús, cuando tú quieras ver a Jesús. La multitud siempre va a ser un obstáculo. Y es que cada vez que tú quieras conocer a Jesús, cada vez que tú quieras ver a Jesús, vas a encontrar una cantidad de obstáculos. Vas a encontrar una cantidad de pretextos. Vas a encontrar una gran cantidad de cosas que te impiden ver a Jesús. Y en este caso dice la Biblia que era una multitud de personas. ¿Pueden impedir las personas conocer a Jesús? Por supuesto. ¿Puede impedir la esposa conocer a Jesús? Por supuesto. ¿Puede impedir el esposo conocer a Jesús? Por supuesto. ¿Puede impedir la familia conocer a Jesús? Por supuesto. ¿Pueden impedir los amigos conocer a Jesús? Por supuesto. ¿Puede impedir a veces la misma iglesia conocer a Jesús? Por supuesto. ¿Pueden impedir los preconceptos, la forma de pensar? ¿Puede impedir ver a Jesús? Por supuesto. ¿Puede impedir ver a Jesús el trabajo, conocer a Jesús el trabajo? Por supuesto. ¿Puede impedir conocer a Jesús el vecindario? Por supuesto. Vas a encontrar cuando quieras saber de Jesús, conocer a Jesús, vas a encontrar una cantidad incontable de obstáculos. Ahora, ¿qué pasó con Zaqueo al encontrarse con la multitud? Dice la Biblia que, pero no podía, dice, a causa de la multitud. La multitud era un obstáculo para Zaqueo, como lo puede ser cualquier cosa para nosotros. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Se desanimó a causa de la multitud. La multitud lo más seguro que hablaba mal de él, la multitud lo más seguro que lo criticaba, la multitud lo más seguro es que se reían de él, la multitud lo más seguro que pensaba de que Jesús no iba a atender a Zaqueo. Y entonces dice la Biblia que uno de los problemas físicos que Zaqueo tenía es que era pequeñito. Y ustedes saben que nosotros, por muchísimas razones, tenemos muchos defectos y a veces nuestros defectos nos acomplejan.
A veces nuestros defectos nos acomplejan y a veces a causa de nuestros defectos también son estos un impedimento para conocer a Jesús. Entonces a veces nuestros defectos nos impiden ver a Jesús, son un impedimento para ver a Jesús porque nos da pena, nos da vergüenza lo que la gente va a pensar, lo que la gente va a decir. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 4 que Zaqueo usó las herramientas que tenía a su disposición. Usó, digamos, la habilidad que tenía a su disposición. Usó también lo que había ahí, según el momento en el que se encontraba, ahí trató de solucionar su problema. Y entonces dice el versículo 4 que corriendo, cosa que podía hacer, aunque era pequeño podía correr, corriendo se adelantó. Otra cosa que podía hacer, correr y adelantarse a la multitud. Eso también lo podemos hacer nosotros, por supuesto. Entonces, y subiendo a un sicómoro, a un árbol, se subió a un árbol. Entonces, como tenía él el defecto de ser pequeño y la multitud le impedía ver a Jesús, entonces Zaqueo buscó la manera de solucionar su problema, pero nadie le iba a quitar, le iba a impedir a él ver a Jesús. Cuando nosotros queremos mirar a Jesús, cuando nosotros queremos conocer a Jesús, nada será un impedimento. Ningún obstáculo será un problema para nosotros. Porque si estamos decididos a ver a Jesús, si estamos decididos a conocer a Jesús, entonces ningún obstáculo será un impedimento. Ningún obstáculo será un problema. Y entonces dice que se subió al sicómoro, Zaqueo, se subió. Y cuando Jesús iba pasando por ahí, entonces dice que el Señor lo miró, porque el Señor siempre toma en cuenta los esfuerzos que nosotros hacemos. El Señor siempre toma en cuenta el hecho de que no importa cualquier obstáculo que sea, lo superamos con tal de ver a Jesús. Al Señor le encanta eso. Y entonces dice la Biblia que el Señor premió el esfuerzo de Zaqueo, la perseverancia de Zaqueo. Al Señor le encanta nuestra perseverancia. Y entonces dice la Biblia que miró hacia arriba y vio a Zaqueo subido en ese árbol. ¿Y qué le dijo el Señor? Zaqueo le dijo, baja de ahí, date prisa, porque hoy conviene que me hospede en tu casa. ¡Qué bendición! Zaqueo solamente quería ver a Jesús. Zaqueo solamente quería conocer a Jesús. Pero ahora el Señor lo bendice con algo mayor de lo que él quería, con algo mayor de lo que él buscaba. Ahora el Señor decide honrarlo con quedarse en su casa. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando nosotros perseveramos en buscar al Señor, cuando nosotros perseveramos y pasamos cualquier pretexto, pasamos cualquier obstáculo para ver a Jesús, el Señor nos premia. El Señor nos premia con su presencia en nuestro corazón, en nuestra casa. Dice la Biblia que el Señor le dijo, date prisa, Zaqueo, porque hoy me voy a quedar en tu casa, hoy me voy a hospedar en tu casa. Qué tremendo privilegio que el Señor se quede a vivir en nuestra casa. Qué tremendo privilegio que el Señor se quede a vivir en nuestros corazones. Es muy importante que nosotros hagamos todo lo posible por ver a Jesús. Es importante que hagamos todo lo posible por conocer a Jesús. Es
Muy importante. Ahora no lo podemos ver físicamente, pero Él puede estar presente con nosotros cuando lo buscamos a través de la oración, cuando lo buscamos a través del estudio de su palabra, cuando lo buscamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces el Señor nos dice a nosotros, date prisa, porque voy a morar, voy a vivir en tu casa y en tu corazón. Porque el Señor quiere más que morar en nuestra casa física, quiere morar en nuestro corazón, porque allí es donde más necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Entonces Él descendió a prisa, no podía creerlo, no podía creerlo. Él solo quería ver a Jesús, él solo quería conocer a Jesús. Pero ahora el Señor Jesús le da un tremendo privilegio, el privilegio de ir a pasar una noche con Él en su casa. Y entonces dice que Él descendió a prisa y lo recibió, por supuesto, lo recibió gozoso. Lo recibió gozoso. No solo lo conoció a Jesús, no solo lo vio a Jesús, sino que Jesús fue a hospedarse con Él en su casa. Eso que hizo con Zaqueo es exactamente lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros. Porque Él no solamente desea que lo conozcamos, desea que lo miremos, sino que Él desea morar con nosotros, vivir con nosotros, hospedarse con nosotros en nuestro corazón. Es muy importante eso. Versículo 7. Estamos en Lucas capítulo 19, versículo 7. Al ver esto, la multitud, ¿qué hacía la multitud? Al saber que Jesús se iba a quedar en la casa de Zaqueo. Dice la palabra de Dios que todos murmuraban, criticaban. Bueno, eso no se ha acabado. Cada vez que usted quiere ver a Jesús, quiere conocer a Jesús, cada vez que Jesús decide morar con usted, la gente comienza a sacarle a usted sus defectos, sus debilidades y todo aquello humano que la gente conoce de usted. Pero usted no le ponga atención a eso. Si usted le pone atención a eso, nunca va a ver a Jesús. Si usted le pone atención a lo que la gente pueda decir y pueda pensar, nunca va a conocer a Jesús, nunca va a ver a Jesús y Jesús jamás va a llegar a vivir en su casa. Y entonces es muy importante que le pongamos atención a esto, porque dice la Biblia, al ver esto, todos murmuraron diciendo que había de entrar a pasar con un hombre pecador. Y entonces dice el versículo 8, entonces Zaqueo, cuando llegó a su casa y ya estaba Jesús allí en su casa, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, lo devolveré 4 veces. Cuando el Señor va a posar con nosotros a nuestro corazón, cuando el Señor va a hospedarse en nuestro corazón, definitivamente que Él produce un cambio. Había producido un gran cambio en la vida de Zaqueo, por supuesto. Había sido transformado Zaqueo por la presencia de Cristo en su casa y en su corazón, por supuesto. Este hombre no solamente había recibido a Cristo en su casa, sino que lo había recibido en su corazón. Y ahora estaba dando demostraciones de que el Señor no solamente vivía en su casa, sino en su corazón. El Señor estaba llevando a cabo en la vida de Zaqueo un tremendo cambio, una tremenda transformación. Esto jamás lo hubiera dicho Zaqueo si no hubiera visto a Jesús. Esto jamás lo hubiera dicho Zaqueo si no hubiera conocido a Jesús. Esto jamás lo hubiera dicho Zaqueo, lo hubiera hecho Zaqueo si Jesús no se hubiera hospedado en su casa. Entonces este hombre fue totalmente cambiado, totalmente transformado. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, lo devolveré 4 veces más. Entonces Jesús no pudo hacer otra cosa más que lo que hace cuando nosotros entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Él. ¿Qué dijo Jesús? Versículos 9 y 10.
Entonces Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este hombre también es hijo de Abraham. Versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿quieres que Dios haga un cambio en tu vida, en tus hábitos, en tus costumbres, en tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas? ¿Quieres que Dios haga un cambio? Entonces tienes que hacer lo que hizo Zaqueo. Tienes que hacer lo que hizo Zaqueo. Perseverar en querer ver a Jesús, perseverar en querer oír a Jesús, perseverar en querer conocer a Jesús y sobre todo, Jesús también está dispuesto, si lo querés conocer, si lo querés ver y perseverás en eso, Él está dispuesto a ir a morar contigo en tu casa, a morar contigo en tu corazón y a llevar a cabo en tu vida los cambios que hizo en Zaqueo. ¿Puede transformarnos el Señor a nosotros? Por supuesto que el Señor es el único que tiene el poder para transformar a un esposo, para transformar a una esposa, para transformar a un borracho, para transformar a un adúltero, para transformar a una persona de mal carácter, para transformar a cualquier pecador. El Señor puede hacerlo, pero tienes que querer conocer a Jesús, tienes que querer ver a Jesús y hacerlo con perseverancia. Y el Señor te visitará en tu casa y en tu corazón y hará todos los cambios y todas las transformaciones que tú necesites. Que Dios te bendiga y ojalá que lo puedas invitar a vivir en tu casa y en tu corazón. Dios te bendiga y te guarde. Amén.